Bienvenidas, chicas y chicos, al taller de hoy que lleva por nombre Codependencia familiar, el patrón disfuncional de querer salvar a otros. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Vamos a aprender qué es la codependencia familiar. Vamos a ver el cerebro del codependiente, el origen familiar, tipos de familias, señales del patrón de Salvador, consecuencias en la identidad y el autoconcepto, cómo romper con el patrón de querer salvar a tu familia, cómo romper con el patrón de querer salvar a los demás, otras relaciones interpersonales, y por último, un espacio de preguntas y respuestas. Lo primero es saber qué es la codependencia familiar. Hay un concepto aquí que tal vez no es muy conocido y es el tema de la codependencia. Se habla más de dependencia emocional que de codependencia. Entonces, lo primero que quiero es que entendamos que la dependencia emocional es diferente a la codependencia emocional. Son dos formas de vinculación disfuncional. Eso es algo que sí tienen en común. Tanto la dependencia emocional como la codependencia son disfuncionales, pero son diferentes. ¿Cuál es la diferencia principal? El nacimiento del problema y el rol que asume la persona en la relación. Entonces voy a explicarles un poquito la diferencia para que entendamos el concepto de codependencia. Entonces, por un lado tenemos que cuando hay dependencia emocional, dependencia, una persona necesita a otra para sentirse segura, para sentirse amada o completa. Por ejemplo, la dependencia familiar sería una persona que necesita de la aprobación de su familia, que tiene miedo a quedarse sin su familia, que idealiza a su familia o que tal vez no tiene una identidad clara lejos de su familia. Entonces, necesito a mi familia o necesito otras personas para estar bien. Esa es la dependencia emocional, de esa no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar es de la codependencia emocional. La codependencia ya es cuando mi bienestar depende de que la otra persona esté bien, cuando mi bienestar depende de que mi familia esté bien, cuando se desarrolla este rol de salvador, cuando hay un control disfrazado de ayuda, ¿sí? La máscara principal del ego en la codependencia es el control, que se disfraza de querer ayudar a la familia. Hay un sacrificio extremo y pues la codependencia en temas de relaciones interpersonales, ya no es solo necesito una pareja o necesito amigos para estar bien, sino estoy bien si mi pareja está bien o si mis amigos están bien. Y para ese estar bien, yo necesito poder ayudarlos a que estén bien. O sea, necesito sentir que los ayudo y eso viene pues de un patrón de necesidad frente a ser útil, frente a ser necesario. Entonces, eso es lo principal, identificar las diferencias. La motivación interna de la dependencia emocional es necesidad de ser amado, validado y elegido. La codependencia también tiene la misma motivación interna porque el codependiente también necesita ser amado, pero de una manera a nivel de utilidad. Yo siento que me aman si puedo ser útil para las demás personas. En la dependencia emocional hay un miedo al abandono, mientras que en la codependencia hay un miedo a que el otro esté mal o se destruya. Entonces, muchas relaciones se sostienen desde la codependencia. Aunque la persona se quiera ir, no se va porque siente que si se va, esa persona está mal. Se ve mucho en el tema de los padres, personas que dicen, no, yo no puedo irme de la ciudad o yo no puedo irme a vivir solo porque si dejo a mi mamá, a mi papá o a mis hermanos, ellos van a estar mal, porque ellos, ¿qué van a hacer sin mí? Sí, eso es un diálogo, una narrativa muy presente en la codependencia familiar. En la identidad, la dependencia es sin ti yo no soy nada, sin mi familia no soy nada. En la codependencia es yo soy alguien porque los ayudo a ustedes. Como esa identidad se refuerza en la ayuda. En el rol, en cuanto al rol principal, en la dependencia emocional, la persona busca protección, mientras que en la codependencia la persona es la que protege, la que cuida, la que rescata. La dinámica emocional, en la dependencia emocional, esta persona se aferra a las relaciones para no quedarse sola, mientras que en la codependencia,
la persona se sacrifica para mantener a la otra persona estable, para que la otra persona no sufra si ella se va o él se va. En cuanto a la relación con los límites, la dependencia emocional, la persona que tiene dependencia emocional acepta demasiado para no perder al otro, mientras que en la codependencia la persona hace demasiado para que el otro no se hunda, pero termina hundiéndose la persona codependiente. En cuanto al estado interno, la persona dependiente siente angustia, miedo, vacío, mientras que la codependiente siente culpa si de pronto ve que sus esfuerzos para ayudar o salvar al otro no están siendo suficientes, siente necesidad de control y generalmente agotamiento. Es muy desgastante salvar a otros. La forma de amor aprendida del dependiente emocional es que el amor es igual a compañía constante. Y en el codependiente, el amor es igual a sacrificio y a solucionar problemas de otros. En cuanto a las parejas típicas de estas dos maneras de relacionamiento disfuncional, la pareja típica de la persona dependiente son personas dominantes o evitativas, mientras que de la codependiente son personas con adicciones, son personas inestables emocionalmente o también se ve mucho personas narcisistas. Y por último, en cuanto al peligro principal, como en qué nos afecta estas formas de relacionamiento disfuncional, en el tema de dependencia, me pierdo en el otro porque dependo completamente de él. Y en la codependencia, vivo para el otro, no vivo para mí. Entonces, esas es como son las principales diferencias entre dependencia y codependencia emocional. Hasta ahí, claro, la codependencia y la dependencia. ¿Sí? Ok, listo. Sí. Bueno, entonces la codependencia les puse ahí que es un patrón donde una persona se hace responsable emocionalmente de las necesidades, problemas y consecuencias de otros, perdiendo su identidad, sus límites y su bienestar. Y cuando hablo de responsable emocionalmente, eso conlleva muchas veces también responsable económicamente y de muchas otras formas que se derivan de esa responsabilidad emocional. Los elementos principales de la codependencia familiar son la autoanulación, es decir, la persona se anula a sí misma, se desconecta de sí misma para resolver la vida de otros. La fusión emocional, confundo emociones propias con las ajenas. Se da lo de salvador crónico, ¿sí? Creo que mi propósito es cargar y rescatar y reparar y salvar a las personas. Siento culpa porque hay un sentimiento de fallar si no ayudo al otro y un control, una necesidad de gestionar el caos externo para calmar el caos interno. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona codependiente? Vamos a hablar un poquito ya aquí de neuro, vamos a ver qué pasa en el cerebro de una persona codependiente. Lo primero es el tema de la amígdala. Ya sabemos que la amígdala es la parte encargada de las emociones, es como el centro de peligro. ¿Qué ocurre neuropsicológicamente? La amígdala en un cerebro codependiente está hiperactivada porque la persona aprende a detectar las emociones ajenas como amenaza. Se siente la persona internamente con una ansiedad constante, hay un miedo al conflicto, hay una sensación de tengo que hacer algo ya para que todo esté bien, para que la otra persona esté bien. ¿Y cómo se ve en la conducta diaria? Personas que corren a resolver problemas ajenos, personas que evitan el conflicto, personas que se anticipan a las necesidades de otros, que todo el tiempo está viendo que todo el mundo esté bien. Eso se ve mucho en el tema de la hiperactividad de la amígdala. En cuanto a la corteza prefrontal, que ya sabemos que es la parte del cerebro encargada de las funciones ejecutivas, control, decisiones, límites, esta corteza prefrontal en el cerebro del codependiente se sobresatura tratando de controlar situaciones externas y regulando emociones ajenas. Hay cansancio mental, hay dificultad para decidir y hay mucha culpa al tratar de establecer límites. Se sobrepiensa todo, la persona controla de más, intenta controlar de más, toma decisiones por otras personas y no sabe cuándo parar. En cuanto al sistema de recompensa, ahí ya entra el tema de la dopamina, el neurotransmisor del placer.
Cuando la persona ayuda, se produce un alivio porque con cada ayuda se libera dopamina y toda conducta que yo repita y me libere dopamina refuerza un patrón. Eso aplica en todos los casos. Porque es más fácil yo quedarme en el teléfono que ponerme a hacer algo del trabajo o de la universidad o algo de la casa, porque cuando tú entras al teléfono, liberas dopamina. Y entre más dopamina liberes, más se refuerza el patrón o la adicción. Lo mismo acá. Cuando yo salvo o ayudo o intento rescatar a alguien, libero dopamina. Entre más ayuda, entre más rescate, más dopamina se libera y más se refuerza el patrón. No quiere decir que porque se libere la dopamina sea algo sano para mí. Acuérdense que la dopamina y el sistema de recompensa dopaminérgico son la base de las adicciones, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Cómo se siente internamente el sistema de recompensa? Hay una sensación momentánea de valgo, de sí sirvo, de lo solucioné, pero luego se siente un vacío. Es como hay un subidón de dopamina cuando ayudo a alguien y luego otra vez vacío. Se vuelve la persona adicta a ayudar, busca proyectos humanos y no sabe descansar sin sentirse inútil. Son personas que sienten mucha culpa cuando no están haciendo nada o cuando dicen que no o cuando no ayudan a alguien. Corteza cingulada anterior. Aquí se lleva a cabo todo el tema de la culpa y del monitoreo emocional. ¿Qué ocurre en el cerebro? Esta corteza cingulada anterior procesa la culpa de manera exagerada. Entonces la persona interpreta que descansar o que establecer límites es como falta, ¿sí? Como no hice algo, me siento culpable, como un fallo en mí. Hay una culpa crónica, hay una angustia si no ayudo al otro. Y en cuanto a la conducta diaria, la persona dice que sí cuando quiere decir que no, se sacrifica y aguanta además. Estas personas tienen tendencia a tener estrés crónico, precisamente por lo mismo, porque están cargando más de lo que pueden. La ínsula, que es la parte en donde vemos la empatía y el registro corporal, hay una fusión emocional porque el cuerpo siente como suyo el dolor de otros, ¿sí? Esto, las personas las personas que tienen síndrome de Salvador, generalmente, no siempre, pero generalmente he encontrado comorbilidad en una personalidad altamente sensible. Entonces, como ya de por sí son personas muy empáticas, muy sensibles a las emociones de otros, pues cuando está el complejo de Salvador, el cuerpo siente aún más el dolor del otro como suyo. Entonces son personas que por el dolor o por el problema de otro pueden llegar a llorar, pueden llegar a afectarse demasiado porque no saben establecer límites internos frente a ese dolor no es mío, ese dolor es de la otra persona. Está bien, empatizo, pero hasta ahí. Hay un cansancio emocional precisamente por eso, porque imagínense una persona sufriendo o sintiendo el dolor de cuántas personas, ¿sí? Entonces hay cansancio emocional que no se sabe de dónde viene. Y en la conducta diaria son personas que absorben emociones ajenas y se desgastan sin entender por qué. En cuanto a su sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso de la alerta, están todo el tiempo en modo supervivencia, activado la mayor parte del tiempo. Hay hipervigilancia, hay sensación de urgencia constante. Esto puede desarrollar insomnio, problemas del sueño, problemas para descansar y diariamente actúan por impulso para evitar crisis, se adelantan a los problemas. En cuanto al hipocampo, que es la parte de la memoria emocional, el cerebro del codependiente graba experiencias de la infancia donde tuve que hacerme cargo, que ahorita vamos a ver de dónde viene un cerebro así. Infancias donde tuve que hacerme cargo de alguien, donde me dijeron que era mi responsabilidad que alguien estuviera bien. Hay reacciones desproporcionadas ante señales mínimas y se repiten patrones, atraen personas que deben salvar y el pasado dicta el presente. Y aquí más que atraer, siempre digo, o sea, generalmente se dice que se atrae, pero se eligen.
conectan. O sea, uno puede conectar con una persona y se los cuento porque me pasó el otro día. Yo conecté con una persona que en años anteriores, cuando tenía este patrón de Salvadora, a mí me hubiera parecido esa persona súper atractiva porque tenía mil problemas y yo tenía mil soluciones, pero esta vez que conecté con esa persona, cuando supe todo su mundo emocional, lo poquito que me atraía se desvaneció porque yo dije, no me parece atractivo alguien que tenga todos estos conflictos, que no los vea y que no esté haciendo nada para solucionarlos. Entonces ahí uno se da cuenta que uno puede atraer a esas personas porque siempre queda como una huella emocional, pero elegir querer salvarlas o generalmente lo que yo les digo cuando conocen a alguien y les atrae sin saber por qué, que es un vínculo traumático, sentir atracción por personas a las que hay que salvar porque están hundidas en algún hoyo y no quieren salir de ahí, que es lo más grave, porque también es cierto que uno puede acompañar a las personas. Si una persona tiene problemas y yo lo puedo acompañar, maravilloso. Si como pareja yo puedo acompañar, si como hermana, como hija yo puedo acompañar porque el otro sí está haciendo su trabajo, yo lo acompaño maravillosamente. Pero salvar es cuando el otro ni siquiera se da cuenta que está mal y menos quiere salir de ahí, no hace absolutamente nada. Ahí sí, sentir atracción por ese tipo de personas es una señal de ese patrón de Salvador que todavía está. En cuanto a los lóbulos frontales, identidad y autocontrol. Hay una identidad estructurada alrededor de ser indispensable, como realmente es una necesidad de que me necesiten, valga la redundancia. Yo necesito que me necesiten para que no me dejen, yo necesito que me necesiten para que me amen. Si no me necesitan o si yo no les sirvo para nada, entre comillas, ¿por qué me van a amar? ¿Sí? Entonces, sin ayudar, me siento vacía o vacío. Son personas que viven para otros, no para sí mismos, no reconocen sus propios deseos, sino que todo el tiempo están viendo qué desea el otro, qué quiere el otro y cómo los puedo ayudar. En cuanto a la oxitocina, que es el neurotransmisor de los vínculos, el vínculo se asocia al sufrimiento, entonces el amor es igual a sacrificarme. Se siente la persona conectada a quien necesita ayuda, no a quien está sano. Cuando está muy presente el síndrome de Salvador o de Salvadora, una persona que tiene la vida resuelta o que tiene o que está trabajando en sus conflictos o que se hace responsable de todas sus cosas, le va a parecer cero atractiva, ¿sí? Eso en términos de relaciones de pareja. Y esta persona se enamora de personas rotas, bueno, esa palabra, rotas básicamente son personas heridas, solo que en la literatura la están usando mucho, pero personas heridas y rechaza relaciones estables. El origen familiar, o sea, ¿de dónde viene una persona con el síndrome de Salvador? ¿De dónde viene una persona con codependencia emocional? Aquí les hice una tablita. Generalmente son familias disfuncionales. Siempre que hay una conducta, bueno, no vamos a totalizar, vamos a decir que la mayoría de veces que hay una conducta de relacionamiento disfuncional, hay una historia de vida en una familia disfuncional, que lo que aprendimos en la infancia, eso replicamos en la adultez hasta que lo trabajamos. Entonces, ¿qué familias dan origen a una codependencia emocional? Primero, familias con adicciones, familias en donde algún miembro tenía patrones o problemas con el alcoholismo, drogas, los juegos, las apuestas da origen al patrón de Salvador. ¿Por qué? Porque el niño o la niña aprende a controlar el caos para sobrevivir. Familias donde hay enfermedades mentales, entonces mamá, papá, hermanos con depresión, con ansiedad, con bipolaridad, esquizofrenia, lo que tú quieras. Entonces el niño o la niña se vuelve el cuidador emocional de la madre o del padre. Esto yo lo he visto mucho en niños o niñas que han crecido con padres con depresión. Se volvieron el cuidador emocional de su mamá, de su papá, de sus hermanos y aprendieron desde ahí que ese era su rol, cuidar emocionalmente a los demás. Familias narcisistas o controladoras, entonces donde hay madres, padres, hermanos con esta personalidad narcisista, hay mucha exigencia, hay mucha crítica, hay mucho perfeccionismo. Entonces el amor se vuelve condicional, que eso ya se los he comentado antes. Para ser amado debo portarme bien o ser útil, ¿no? Servir para algo.
La parentificación, que es cuando los padres son inmaduros emocionalmente o irresponsables y el hijo obligado tiene que actuar como adulto, hacerse cargo de sí mismo, o esas familias en donde el hermano o la hermana mayor debe hacerse cargo de sus hermanos menores, ¿no? Entonces, su identidad se basa en cargar a otros, porque desde pequeño eso fue lo que aprendió. Tuvo que cargar a sus padres, tuvo que cargar a sus hermanos, y entonces ahora de adulto, para seguir repitiendo el mismo patrón de relacionamiento, empieza a cargar a otros, empieza a cargar sigue cargando a su familia, pero empieza a cargar a su pareja, a sus amigos, ¿no? Familias desorganizadas. Básicamente familias o entornos conflictivos donde hay gritos, donde hay abandono, ¿sí? Todos esos patrones disfuncionales desarrollan una hipervigilancia en el niño y una necesidad de arreglar todo. Y ese arreglar todo se traduce a sus relaciones también interpersonales. Familias donde hubo un hermano problemático, ¿sí? Entonces, aquí en lo del hermano problemático, yo les expliqué a ustedes, bueno, los que hayan visto una vez, yo compartí un video en Instagram donde les explicaba cómo a nivel inconsciente tenemos una necesidad de pertenecer y de ocupar un lugar. Entonces, cuando yo tengo un hermano problemático, yo no puedo ser problemático porque ya hay un problemático. Y si yo soy problemático, entonces inconscientemente mi parte más primitiva, mi parte más instintiva de supervivencia me dice, me pueden confundir con mi hermano y qué tal me dejen sin comida, qué tal me abandonen. Entonces yo necesito ser diferente para poder sobrevivir. Eso viene de algo muy primitivo. Y cuando entonces tenemos un hermano problemático, el otro hermanito, la otra hermanita, desarrolla esa personalidad de perfecta o perfecto. Entonces el perfecto, la perfecta, se vuelve salvador para compensar. Ok, para compensar, listo. Ahora, señales de que tenemos el patrón de Salvador o de Salvadora. ¿Cuáles son esas señales que podemos ir identificando en nuestra vida? Lo primero es que sientes que es tu responsabilidad arreglar la vida de tu familia. Eso es lo primero, o sea, personas que sienten una necesidad de arreglar la vida de su familia. Yo no estoy diciendo que esté mal apoyar a la familia, pero personas que uno les pregunta, ¿cuál es tu sueño más grande o cuál es tu primera meta? Comprarle una casa a mi mamá, comprarle una casa a mi hermano, comprarle un carro a yo no sé quién. O sea, no está mal, sí, no está mal, pero cuando la primera meta no es para mí, ahí prendemos las alarmitas y entramos a revisar si hay un patrón de Salvador. Chévere si le quieres comprar una casa a tu mamá, pero en un orden sano, primero deberías comprarte una casa para ti. Y luego que tengas tu casa, tus cosas, luego que estés estable tú, ahí sí, si puedes, entonces le compras una casa a tu mamá. Uno dice esto en voz alta y muchas personas van a decir, uy, no, ¿cómo así? Porque socialmente hablando el tema de los padres es algo muy controversial, sobre todo cuando se habla desde esto, pero es la realidad. O sea, ese sentimiento de que es mi responsabilidad arreglar la vida de mis papás, es mi responsabilidad arreglar la vida de mis hermanos, es mi responsabilidad arreglar la vida de mis tíos, de mi abuelito, de mis primos. No. ¿Qué pasa? Que estás sintiendo que si no ayudas, entonces te sientes culpable. Y ahí ya hay un patrón de salvador o de salvadora. Esto es tanto para hombres como para mujeres. Yo puede que hable en femenino, pero porque la mayoría que me ven son mujeres, pero tengo también chicos y aplica también para ustedes. Segundo, cargas emocionalmente con problemas ajenos. Entonces, te desgasta más lo de los otros que lo tuyo. Entonces, personas que todo el tiempo. Yo les llamo y ese nombre, no sé si alguien más lo ha usado, pero yo me lo inventé un día y yo le llamo caneca emocional. O sea, caneca, aquí caneca es un bote de basura, pero entonces es una caneca emocional, donde todas las personas saben que allá pueden ir a botar sus emociones
porque es la persona que siempre está dispuesta a escuchar problemas de otros, ¿sí? Como les digo, o sea, no hay problema y más adelante lo vamos a ver, no hay problema si yo tengo una amistad con alguien y yo escucho sus problemas y ella me escucha mis problemas y al final ninguna de las dos quiere salvar a la otra, estoy hablando de amistad, por ejemplo, sino que simplemente nos apoyamos emocionalmente. Muy distinto a ser caneca emocional. ¿Qué es ser caneca emocional? Que generalmente todo el mundo me cuenta sus problemas, pero realmente nadie me pregunta cómo estoy yo. Y yo tampoco cuento cómo estoy yo, porque no quiero contar que yo estoy mal porque la otra persona está mal, entonces se siente mal, ¿sí? Entonces yo cargo emocionalmente con problemas ajenos y me desgasto completamente. Primero porque inconscientemente se va creando un resentimiento, porque es como, porque yo siempre estoy para los demás y nadie está para mí. Eso es una narrativa muy común de los salvadores. Yo siempre estoy para los demás, pero nadie está para mí. Pero la realidad es que precisamente ellos eligen este tipo de relaciones unilaterales, donde solo es dan, 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 pero no reciben. Cuando yo les hablo de cargar emocionalmente con problemas ajenos, es importante que ustedes identifiquen qué personas los cargan con sus problemas, ¿sí? Yo siempre les digo, si alguien les llega con problemas y ustedes se dan cuenta que son problemas que se deben solucionar en terapia, que son emocionales, no se sientan culpables de decir, mira, esto es un problema, la verdad que yo veo que necesitas como ayuda profesional porque no vas a terapia, ¿sí? Y ya, yo sé, y esto pasa mucho porque hay personas que ya han ido a terapia y entonces tratan de ayudar a la persona con esos conocimientos y está bien siempre y cuando esa persona no, o sea, tú veas que la persona realmente te está escuchando, ¿sí? Porque generalmente las personas que les gusta cargar emocionalmente a otros con sus cosas y no se hacen responsables son personas que no te escuchan, ¿sí? Que van y te cuentan un problema y tal vez tú desde tu conocimiento les das tu punto de vista o les das algunas herramientas y son personas que no las usan, no hacen absolutamente nada para cambiar eso y vuelven tiempo después con la misma situación, con el mismo problema, ¿sí? ¿Saben con quién es la única persona con la que uno puede hacer eso? De irle 10 veces con el mismo problema y no hacer nada con la terapeuta. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo, ¿sí? Pero ¿por qué esas personas no van con la terapeuta? Porque como la terapeuta sí cuesta dinero, como la terapeuta sí es una inversión, entonces, y ellos saben conscientemente que no quieren cambiar, pues ellos simplemente recurren entonces a su amiga que hace el rol de terapeuta, pero que no le cobra y que no pasa nada si no cambia porque ella va a seguir ahí escuchando 30 veces el mismo problema, ¿sí? Que es básicamente cargarle emocionalmente. Entonces, muy importante eso. Siguiente, conectas con personas heridas. Te conectas más rápido con quien necesita ser salvado. Esto es tan real y vuelvo y les digo, sí, se conecta. Y cuando ustedes superen, si alguno tiene este rol, esta codependencia, créanme, les cuento porque lo he visto en pacientes, en personas y también me ha pasado, que uno vuelve a conectar con estas personas, ¿sí? Uno vuelve a coincidir, yo diría más, uno vuelve a coincidir con estas personas pero ya conectar, ya elegir, ya ver atractiva a esa persona, ya querer ser amiga de esa persona, no. O sea, se apaga completamente cuando tú superas ese rol de salvador. Simplemente es como que, de aquí no soy, de aquí no soy. Muchas gracias y no me siento culpable por eso, porque también esa es otra, o sea, el tema de, "Ay, pero yo no voy a ser amiga de esta persona porque tiene su vida así y no la quiere arreglar, pues sí, pues no, ¿sí? O sea, ahí es parte de soltar el control de que hay personas que tienen muchos problemas, que no quieren resolver, que no quieren hacerse cargo. Y yo no quiero ese tipo de personas para mi vida, punto. ¿Por qué? Porque yo en algún punto fui esa persona con muchos problemas, con muchas cosas. Yo he hecho un trabajo y no merezco una relación con alguien que no ha hecho el trabajo que yo sí he intentado hacer, ¿sí? Es cuestión de reciprocidad y de saber que mereces vínculos sanos. Personas, bueno, son personas que confunden compasión con responsabilidad. Entonces, hay una creencia de si yo no estoy para esa persona se destruye. Entonces, si yo estoy en una relación codependiente, no es que yo no le puedo terminar a mi novia
o no le puedo terminar a mi novio, no le puedo terminar porque no, se mata, o sea, se mata, se destruye, se muere, cae en depresión, ¿sí? Y entonces ya no es compasión ni comprensión, sino es, pienso que su vida o su estabilidad emocional es mi responsabilidad. Y generalmente las relaciones codependientes no es una relación sana, no es una relación en la que tú estés feliz. Lo mismo con los papás, con la familia. Generalmente cuando hay codependencia con los padres, no son padres sanos. Yo diría, bueno, chévere, ok, me voy a quedar a acompañarlos si fuera una relación sana, pero generalmente no es así. Generalmente son personas que te hacen daño. Porque acuérdense que, lastimosamente y de manera a veces inconsciente, cuando uno está herido, generalmente hiere a otras personas sin saberlo. ¿Por qué? Porque nos proyectamos. Entonces, no es algo que merezcas. Son personas que no saben recibir ayuda, ¿sí? No sabes recibir ayuda. O sea, solo te sientes valioso cuando das, te gusta ayudar, te encanta ayudar, ayudas, 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 pero cuando tú necesitas ayuda, es el yo resuelvo sola. Yo veo qué hago, yo veo cómo resuelvo, pero no pido ayuda. No sé pedir ayuda. Entonces, inmediatamente sabemos que no podemos tener una relación recíproca porque volvemos a caer en una relación unilateral, donde yo te ayudo, te ayudo, te ayudo, pero tú no me ayudas porque ni siquiera sé pedirte la ayuda, ¿sí? Muchas veces también pasa eso. Muchas veces no es que la otra persona no me quiera ayudar, sino es que yo no pido ayuda, no me comunico. Vives desde el control. Entonces, personas que les asusta soltar, creen que algo malo va a pasar si sueltan el control. Y este control generalmente es sobre el proceso de los demás. Esto es muy importante porque cuando tú entiendes que las demás personas no son víctimas, esto creo que no lo agregué ahí, no lo agregué, pero se los voy a mencionar. Una persona con el patrón de Salvador ve a todo el mundo como una víctima, ¿sí? Como pobrecito, no es que le pasó esto en su infancia, no es que no tuvo las mismas oportunidades, no es que no es que, no es que se le murió la mamá, no, en fin. Sí, o sea, está bien empatizar, está bien sentir compasión, pero yo necesito empezar a ver a las personas no como víctimas, porque de hecho es que este síndrome de Salvador es bien interesante. O sea, el síndrome de Salvador tiene un ego grandísimo porque hay un sentimiento de superioridad. Cuando uno tiene ese síndrome de Salvador, uno se siente superior. Yo me siento superior a mis papás porque yo sé más que ellos, yo soy más consciente que ellos, o a mis amigos, o mi familia, mi pareja, porque yo tengo más información, yo soy más consciente, yo soy más despierto, yo soy más iluminado, pues la iluminación en carne. Y entonces yo los veo a ellos como pobrecitos, no tienen la información, no son conscientes, están dormidos, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces miren que hay un sentimiento de superioridad y por eso vemos a todo el mundo como víctimas. Cuando tú entiendes que no eres superior a ellos, que estoy hablando de adultos funcionales, ¿sí? Que no tengan ningún retraso mental, ni cognitivo, ni ninguna limitación, ni ninguna discapacidad, somos completamente iguales, ¿sí? Así como la otra persona ha vivido traumas, yo también he vivido traumas, claro, diferentes, pero cada quien tiene su dolor y todos los dolores son válidos. Y si yo me he hecho responsable de mí, yo necesito ver en el otro la capacidad de hacerse responsable de lo suyo. Porque cuando tú ves a la otra persona como una víctima y le quieres hacer todo y lo quieres salvar, tú de hecho con ese control, le estás quitando la posibilidad de que esa persona realmente se haga responsable de su vida. Entonces tú estás queriendo controlar su proceso. Y una clave para soltar ese patrón de Salvador es soltar el control sobre los procesos de otros. ¿Es doloroso? Sí. Ustedes no saben, o sea, si alguno ya lo ha pasado, es tan doloroso en el caso de los papás, de los hermanos, es tan doloroso sentarse y decir, wow, mi mamá eligió esta vida y va a morir así, a menos que ella haga algo que probablemente no lo haga y va a morir así. Wow, mi papá va a morir así. Wow, mis hermanos van a morir así. Mi pareja probablemente muera así. O sea,
Esa frase, eso es un poco ortodoxo, pero empiecen a ver a las personas como así, ¿sí? O sea, esa persona tiene esa conducta, no tiene de pronto, no ve más allá, ya, aceptarlo. No va a tener la vida que yo quiero para ella. No va a tener la vida. A mí me encantaría, un ejemplo. A mí me encantaría que, digamos, yo tengo mamá, me encantaría que mi mamá viajara por todo el mundo y tuviera ambiciones como yo, tal. ¿Es la vida que yo quisiera para mi mamá? ¿Es la vida que ella quiso para ella? No, no la quiso. ¿Por qué no la quiso? Porque no la tiene, ¿sí? Ella tomó decisiones. Ella tuvo la misma edad que tú. Tus papás tuvieron la misma edad que tú. Sí, diferentes oportunidades, contextos, todo. Pero yo necesito empezar a verlos como adultos responsables de su vida para poder respetar sus decisiones. Cuando yo suelto el patrón de Salvador, yo necesito ver al otro como un adulto responsable de su vida, de sus decisiones y empezar a respetar sus decisiones. Si desde mi perspectiva son unas decisiones terribles, problema de la otra persona, ¿sí? Yo necesito respetar el proceso de los demás, soltar el proceso de los demás, respetar que ellos eligieron, que respetar lo que ellos han hecho con su vida, respetar cómo ellos quieren terminar su vida, ¿sí? El respeto es muy importante a los procesos ajenos en general de todo el mundo. ¿Sí? Y eso también, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo, o sea, yo que soy terapeuta, yo trabajo con, imagínense, tantos procesos de personas y uno cuando inicia en esto, uno tiene que trabajarse mucho eso, sobre todo si uno trae este patrón, porque imagínense uno querer controlar que todos los pacientes hagan las cosas en el tiempo que uno quiere y que hagan esto y que no, ¿sí? Es respetar el proceso de los otros. Si yo desde afuera veo que son decisiones que los van a llevar a un lugar de dolor, bueno, parte de crecer es sentir ese dolor y yo siempre les he dicho a ustedes, o sea, generalmente lo que nos atrae demasiado, allá hay un dolor esperándote porque ese dolor te va a hacer crecer. Por eso cuando tú sientes atracción por alguien, yo te puedo decir, hey, pilas, acuérdate que la atracción así de fuerte, sobre todo sexual, eso es un vínculo traumático. ¿Me van a hacer caso de que no se metan ahí? No me van a hacer caso de que no se metan ahí. Se van a meter de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar un dolor que los va a hacer crecer. ¿Puedo controlar eso? No lo puedo controlar. ¿Necesitaban ese dolor? Lo necesitaban. ¿Sí? Eso se llama respetar el proceso de los demás. ¿Listo? Siguiente. Eh, ¿Eliges parejas inmaduras o inestables? Entonces, buscamos repetir el rol aprendido en la casa con personas inmaduras emocionalmente o inestables emocionalmente. Y te cuesta decir que no. La culpa es algo que te domina y no sabes decir que no. Te sientes súper culpable cuando dices que no. Esas son como las señales principales de que tengo el patrón de Salvador. Pero créanme que se puede solucionar. Aquí yo quise agregar algo porque esto lo he visto mucho. Esto lo he visto mucho. Yo no sé si hay demasiada literatura sobre esto, pero yo lo quise agregar porque también lo veo y es algo súper importante. Y es el Salvador global. El Salvador global. ¿Cuál es ese Salvador global? Que no es suficiente con salvar a mi familia, no es suficiente salvar a mi pareja, no es suficiente salvar a mis amigos, sino que yo necesito salvar el mundo. Yo necesito la paz mundial. Yo quiero salvar el mundo. Yo quiero salvar todos los animales del mundo. Sí, me pasó una vez cuando fui vegana. Yo quería salvar a todos los animalitos del mundo. Y eso también se presenta en muchas situaciones. Entonces, ¿qué significa el Salvador global? No solo cargan con su familia o su pareja, sino con los problemas del mundo, con las guerras, con las injusticias, con la desigualdad, con el sufrimiento global. ¿Cuál es el origen emocional? Viene del mismo rol familiar aprendido. Si yo no intervengo, todo se derrumba. Entonces, traslado mi trauma a una escala global. ¿Cuál es la creencia central? El mundo sufre porque yo no puedo hacer lo suficiente, ¿sí? Si no hago algo, soy una mala persona. ¿Sí? Entonces, como que no estoy aportando a eso. Desde la parte neuropsicológica, la amígdala está hiperactivada
o se hiperactiva ante amenazas globales. La ínsula absorbe el dolor ajeno y el sistema de recompensa refuerza la búsqueda de causas. En cuanto a la conducta, que aquí es donde nos damos cuenta quiénes son salvadores globales, vemos personas activistas, pero activistas compulsivos, ¿sí? Aquí cada quien tiene su opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, esos activistas que se van al extremo, voy a hablar de un medio en el que yo me moví como por 5 años, que es el tema del veganismo, ¿sí? Unas personas quieren aportar su granito de arena, dejando de comer carne, dejando de utilizar cosas que testean en animales, maravilloso, chévere. Pero irse a las carnicerías a destruir todo, eso es activismo compulsivo. Y eso viene de un síndrome de salvador global. Tú no vas a salvar todos los animales del mundo yendo a destruir las carnicerías de tu barrio. Lo único que estás haciendo es perturbar, perturbar el orden público, ¿sí? Consumo excesivo de noticias. Las personas con el Salvador Global son las personas que más saben de lo que está pasando en el mundo a nivel de catástrofe. Que la guerra con este, que la guerra con el otro, las bombas de allá, que esto, que lo otro, que sí, dependiendo del nicho, ¿no? Dependiendo del nicho. Hay personas que consumen excesivo de noticias, por ejemplo, si es un activismo compulsivo en cuanto, digamos, al feminismo, entonces consumen excesivamente noticias todos los días de cómo los hombres matan, secuestran, violan, de todo, todos los días, todos los días, todos los días. Y eso afecta la salud mental, ¿sí? Eso genera un odio y entonces ya no estamos en un feminismo sano, ¿sí? Que yo obviamente yo soy feminista porque soy mujer, pero un feminismo sano. Pero lo que se está viendo hoy en día ya es una misandría. La misandría es lo mismo que esta parte ya del odio a los hombres. Ya no estamos defendiendo a las mujeres, sino que estamos odiando a los hombres, pero como yo no voy a odiar a los hombres y todos los días estoy leyendo que los hombres matan, violan, secuestran y hacen de todo, ¿sí? Obviamente voy a desarrollar un odio. Entonces, eso también se ve. Frustración por cosas que no puedo cambiar. Entonces, imagínense yo consumiendo todos los días noticias de que los hombres mataron, los hombres violaron, los hombres ta, 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 yo voy a sentir frustración porque, o sea, y a uno le pasa, uno como ser humano cuando ve una noticia de que violentaron a una niña de 4 años, de que pasó esto, secuestraron, mataron, de las leyes de por allá de India, de las niñas que se casan a los 9 años embarazados, o sea, si uno mantiene consumiendo eso, la frustración y la impotencia es gigante porque yo aquí en mi casa no puedo hacer absolutamente nada por esa niña que embarazaron a los 9 años en la India, pero mi cerebro no sabe eso. Mi cerebro lo único que me va a decir es, ¿usted por qué no está haciendo algo por esa niña? ¿Sí? Y la cabeza, la salud mental se empieza a perturbar. Entonces, me agoto emocionalmente, puedo caer en depresión, ¿sí? O si no caigo en depresión, me voy al otro lado, que es el activismo compulsivo. Entonces, en esto de las marchas, lo vemos cuando las marchas feministas, ¿sí? Que rompen todo, que destruyen todo. Eso es un activismo compulsivo desde un salvador global de creer que por yo destruir una estatua o destruir un local, ya voy a salvar a todas las mujeres del mundo. O porque destruí una carnicería, ya voy a salvar a todos los animalitos del mundo. Y no es así. Y como les digo, no es estar en contra del veganismo, del feminismo, no. Pero sí hay que empezar a identificar en el activismo cuando hay un rol de salvador global. Porque uno puede ser activista, ¿sí? Una cosa es yo salir con una pancartica a concientizar sobre los maquillajes que testean en animales. Pacífico, tranquilo, por mí, siendo consciente que eso no va a cambiar el mundo, siento consciente que simplemente es como un aporte a difundir la información. Eso es un activismo sano, pero un activismo compulsivo ya es entrar a la violencia, a destruir. Y entonces ahí vemos ese rol de salvador global. La persona con síndrome de salvador, sea este normal de familia, pareja, amigos o global, no tiene paz. O sea, es una persona que no tiene paz. ¿Por qué? Porque afuera estamos hablando de que la vida tiene tendencia al caos por naturaleza, por la entropía, o sea, todo va hacia el deterioro, hacia la decadencia, hacia el caos. Y El Salvador está intentando que todo esté en orden, que todo esté tranquilo, que todo esté en paz. Imagínense la ansiedad, el estrés crónico y el agotamiento de un Salvador todos los días queriendo que todo esté en paz
cuando la vida naturalmente y el ser humano naturalmente tienden a la entropía y al caos. Es una vida, un infierno de vida prácticamente a nivel de salud mental. Entonces, súper importante esto. La identidad se sienten responsables del bienestar global, ¿no? Y aquí hay algo súper, súper, súper importante que yo tal vez no le dediqué así un gran espacio, pero se los voy a hablar. Y lo puse ahí. Su valor personal se mide por su impacto en el mundo. La persona con el síndrome de Salvador que lo lleva a escala global siente que no es nadie si no hace un impacto grande en el mundo, ¿sí? Y esto es muy importante y hay que tratarlo con cuidado porque, como les digo, siempre hay una versión sana y hay una versión que viene desde una conducta disfuncional. Está bien tú querer ayudar a muchas personas, pero cuando ese impacto en el mundo viene desde un lugar sano, el proceso para llegar allá no es caótico, ni sacrificas tu salud, ni te dan ataques de pánico, ni ansiedad, porque lo estás haciendo desde un lugar sano, desde querer hacerlo porque te nace hacerlo, no porque necesitas hacerlo para valer como persona, no porque necesitas hacerlo para que otros te vean valioso, para que otros te vean útil, ¿sí? Entonces, yo puedo impactar el mundo y pueden haber dos personas que están impactando el mundo. ¿Cómo yo sé quién lo está haciendo desde un salvador global y quién lo está haciendo desde un lugar sano? La persona que tenga ansiedad constante en el proceso, la persona que todo el tiempo vive angustiada, que todo el tiempo quiera controlar, y la persona que no tiene el síndrome de Salvador global está haciendo un impacto en el mundo desde la tranquilidad, desde la calma, ¿sí? Entonces vean que el problema no es querer impactar el mundo, sino creer que yo solo voy a valer cuando impacte el mundo. O sea, si yo ahorita me levanto y me pongo a ver una serie y, no sé, me como un cereal y no hago nada hoy, yo no debería sentirme culpable porque no hice nada hoy por el mundo o por nadie, pero la persona que tiene este síndrome sí se siente culpable y por eso son personas que no saben descansar. Porque imagínense yo levantarme, ver una serie, comer, estar ahí, estar en el teléfono, o sea, no hacer absolutamente nada productivo en el día. Debo sentirme tranquila porque simplemente me tomé un día de descanso para mí, pero la persona con síndrome de Salvador no puede hacer eso, porque ¿cómo es posible que usted pase un día sin ayudar a alguien, o sea, sin hacer algo por alguien? Imposible. ¿Listo? Consecuencias, ansiedad, burnout, burnout, super burnout, esto, burnout académico, burnout laboral, burnout en la familia, en todo burnout, porque tú te estás tratando de controlar que todo salga bien, que todos estén bien, ¿sí? En el trabajo se ve mucho cuando yo quiero que todo el equipo quede bien. ¿Yo por qué me voy a hacer cargo? Pues, obvio, si son jefes, si son líderes, está bien hasta cierto punto, pero yo debo también soltar el proceso de la otra persona. Y si la persona presenta algo que está mal, bueno, yo necesito comunicar que esta persona no está rindiendo y punto, se saca y listo. O sea, si la persona no rinde, se sale. No, pero pobrecito, ¿cómo se va a quedar sin trabajo? No, yo cómo voy a poner quejas, cómo voy a pasar reporte, pobrecito. ¿No? Entonces me lo aguanto y que me pase el informe mal. Entonces yo vuelvo y lo hago para quedar bien en el equipo con el jefe. ¿Sí? Algo así es una situación, un ejemplo de Salvador en el trabajo. Sensación constante de fracaso, sí, porque nunca es suficiente. O sea, tú nunca vas a ser suficiente porque no estás salvando a todo el mundo. ¿Cuándo vas a poder salvar a todo el mundo? Nunca. ¿Cuándo vas a poder salvar a tus papás? Nunca. ¿Cuándo vas a poder salvar a tu pareja? Nunca. ¿Cuándo vas a poder salvar a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelitos? Nunca. ¿Cuándo vas a poder salvar al mundo? Nunca. Nunca van a poder salvar a nadie. Nunca. Porque no es posible salvar a nadie. La única persona que se puede salvar es a ustedes mismos. Yo me puedo salvar a mí. Yo no puedo salvar a mi mamá ni a mi papá, yo no puedo salvar a mis pacientes, yo no puedo salvar a mi pareja, yo no puedo salvar a nadie, ¿sí? Entonces, si mi sentimiento de ser suficiente o mi concepto de éxito está ligado, está neuroasociado a salvar a otros, yo todo el tiempo me voy a sentir como una fracasada. Me siento fracasada porque mis papás están en la misma. Me siento fracasada porque mi pareja no cambia. Me siento fracasada porque mis amigos están en las mismas también. Me siento fracasada porque el mundo está hecho un caos colapsado.
y yo no estoy haciendo absolutamente nada por eso. ¿Qué fracaso? ¿Sí? Entonces hay una sensación constante de fracaso. Impotencia, sí, me siento impotente por no poder controlar los procesos del mundo, de los demás. Hay una culpa y hay una desesperanza. O sea, las personas que tienen síndrome de Salvador, sobre todo global, ven el mundo con una desesperanza, como que no, este mundo está patas arriba, esto, mejor dicho, no hay esperanza de nada, ¿sí? Y yo no digo que ignoremos la realidad, ¿no? Pero hay que tener un punto medio. Hay que tener un punto medio, hay que entender qué cosas yo nunca voy a poder controlar. ¿Sí? Eso lo hablábamos ayer con las chicas, o sea, hasta qué punto yo lo máximo que puedo hacer por alguien o por otras personas o por el mundo o por el país es, digamos, dentro de las creencias, por ejemplo, en mi caso, pues hacer una oración, ¿sí? O tuve una vez unos casos de un paciente y estábamos tratando el tema de su país y o sea, llegamos a la conclusión que lo máximo que él podía hacer dentro de sus creencias era prenderle una velita, yo no sé a quién, pero dentro de sus creencias, eso era o sea, que llegamos a la conclusión que es lo máximo que podía hacer por su país. ¿Qué iba a hacer por su país si estaba en otro continente? ¿Qué podía hacer por su familia que estaba sufriendo en ese país? O sea, no podía hacer absolutamente nada y se estaba matando la cabeza en su casa porque no podía hacer nada. Entonces, ¿qué era lo único que estaba dentro de su control y alineado con sus creencias? Prenderle una velita, hacer una oración. Y yo, eso es lo que vas a hacer y ya. Y soltamos el control sobre lo que está pasando en ese país y respetamos el proceso de tu familia, que eligió quedarse allá y están eligiendo sobrellevar su vida de esa manera. Y lo respetamos, porque eso es muy importante, el tema del respeto, respetar las decisiones de otros. Consecuencias del autoconcepto, en el autoconcepto y en la identidad. ¿Qué pasa cuando yo soy codependiente? ¿Qué pasa cuando yo tengo este síndrome de Salvador o de Salvadora? Mi identidad se basa en ser útil. Sin ayudar, no me siento valiosa. Y aquí yo quiero enfatizar mucho, esto es en hombres y en mujeres. Esto es en hombres y en mujeres. Y miren que muchas veces uno le da más protagonismo a las mujeres, pero créanme que en hombres es tan común porque vivimos en una sociedad, chicas y chicos, eh, generalmente machista, vamos a hablarlo así. El machismo es un constructo social, venimos de una historia machista. ¿Qué es el machismo? La cosificación del hombre y de la mujer. ¿Qué es cosificación? No te veo como humano, sino que te veo como una cosa. ¿Cómo cosifica el machismo? El hombre es un cajero y la mujer es un florero, ¿sí? O una máquina de hacer bebés o una máquina, un objeto sexual, ya. Los deshumanizan completamente. Entonces, aquí, ¿por qué les nombro el machismo? Porque en la identidad y en el autoconcepto de un hombre, cuando tiene el síndrome de Salvador, que son muchos, es la necesidad de tener, tener para salvar, ¿sí? Y es muy triste porque no estoy diciendo que el tema de apoyarse y todo, acuérdense que una cosa es acompañar y apoyar y otra cosa es salvar, pero he visto muchos hombres y tengo también pacientes que han desarrollado este síndrome de Salvador y tienden a elegir parejas, mujeres, que tienen su vida completamente, vamos a decirlo, herida, ¿sí? Mujeres que son dependientes económicamente, pero no la dependencia sana que les he enseñado de que yo tengo mi dinero, pero yo elijo depender de mi pareja porque sí. Y mi pareja elige proveerme porque quiere, no porque ve que yo estoy en la inmunda, pues. Eso es una dependencia sana. No, dependencia insana de dependo de mi pareja porque no tengo con qué. Y entonces ese hombre se siente atraído por esa mujer que no tiene con qué, ¿sí? Y entonces conoce una mujer que sí tiene con qué y entonces no le parece atractiva, porque inmediatamente esa mujer que sí tiene con qué no lo necesita, ¿sí? Y entonces, como no lo necesita, su rol ahí de salvador no tiene ningún objetivo. Y si yo no salvo a mi pareja, entonces, ¿quién soy yo? O si yo no salvo a mi pareja, ¿por qué esa pareja me va a elegir?
Entonces, si esto lo están viendo a chicos o si conocen hombres o sus familiares, no sé, alguien, un hombre que tenga el síndrome de Salvador, envíenle el taller, porque ustedes saben que los hombres, lastimosamente, muy pocos se preguntan por sus emociones y por sus conductas, y sí es importante también que si un hombre tiene este síndrome lo trabaje también, porque todos, tanto hombres como mujeres, merecemos tener relaciones de familia, relaciones de pareja, en donde seamos valiosos y nos elijan por quienes somos, no por lo que podemos dar, no por lo que le podemos aportar o salvar a la otra persona. ¿Listo? Entonces, hay una identidad basada en ser útil. Entonces, si no ayudo, no me siento valiosa. Si no ayudo a mi familia, no me siento valioso. Y este patrón muchas veces es reforzado por los papás. O sea, hay padres que si tú no les das dinero, te hacen sentir como que te dejan de hablar o como que no vales. Y es una conducta que se refuerza por los padres. Autoestima baja disfrazada de fortaleza. Entonces, ese famoso yo puedo con todo, ¿no? Ese, en hombres y mujeres, ese yo puedo con todo, pero por dentro estoy agotada. Esto pasa más que todo en las mujeres, sobre todo con lo emocional, que no le cuentan a nadie sus cosas, pero están escuchando todo el tiempo las cosas de otras personas. Eso se agota completamente. Y hay una autoestima baja. Siempre, cuando uno tiene un síndrome de Salvador o de Salvadora, hay autoestima baja. Porque la autoestima, ¿qué es? Yo me estimo por lo que soy. Pero si yo no soy nada, si yo siento que no soy nada, pues yo necesito dar, 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 salvar para hacer algo y para merecer algo. Hay un miedo al abandono, ¿sí? Creo que si no ayudo, me rechazan. Yo creo que si le digo a mi amiga que no quiero salir hoy porque me duele la cabeza, me va a dejar de hablar. Que si yo le digo a mis papás que no les puedo dar dinero esta vez porque tengo que pagar otras cosas, ya me van a dejar de hablar, ¿sí? Entonces me da un miedo a ser rechazada y al abandono de las personas si no los ayudo. Autoexigencia extrema, nunca es suficiente. Nunca es suficiente realmente lo que hago. Ya les decía por qué, porque suficiente sería poder salvar a todo el mundo, pero como no puedo, entonces hay una autoexigencia extrema. Hay una atracción por relaciones disfuncionales, ¿sí? La persona que tiene síndrome de Salvador o de Salvadora siempre va a estar envuelta en relaciones disfuncionales, tanto de amistad como de pareja. ¿Por qué? Porque yo reconozco el caos como amor y me va a traer la persona caótica, mujer o hombre caóticos, caóticas, que necesitan que llegue yo como el superhéroe a rescatarlos, pero la persona sana que tiene ya su vida medianamente estable y que se está haciendo cargo de sus cosas, esa persona así como que no, porque es demasiada paz. Y si yo no lo puedo salvar, entonces no estoy siendo útil en la relación. Hay una culpa crónica, me siento responsable de todo, ¿sí? Hay una dificultad para descansar, que eso ya se los mencioné anterior, porque descansar es ser egoísta, porque vas a descansar y porque no más bien te pones a hacer, a hacer algo por el otro o por ti, pero para el otro, ¿sí? Y una espiritualidad distorsionada también. También esto, aquí no quiero entrar mucho, pero también la religión nos ha ayudado mucho a crear este síndrome de Salvador, ¿sí? Entonces, creemos que Dios espera sacrificio hacia con los demás y los límites no existen, básicamente. Entonces, no voy a entrar ahí porque eso es temática sensible, pero hay una espiritualidad distorsionada. ¿Cómo romper el patrón de familia? Bueno, como ya he hablado mucho y quiero tomar agua, quiero que las participantes que hay me cuenten hasta el momento. ¿Qué se les ha quedado? ¿Qué no sabían de pronto antes de entrar a mirar cómo romper esto? Cuéntenme, ¿qué piensan? ¿Qué se les ha quedado? ¿Qué les ha resonado? Mientras yo tomo agüita. ¿Quién? Vamos a ver quién hay por acá. Nadia, Yani, Girani, Andrea. Hola Mayra, Girani por aquí. Hola. Yo pensé que sabía mucho de este tema porque también lo he trabajado, pero cuando uno cree que sabe mucho, no se da la oportunidad de aprender, porque he aprendido bastante.
sobre muchos puntos que has explicado. No Sí. sabía que cuando se tiene el síndrome de El Salvador, también a veces es como, como por querer tener algún tipo de poder. Ujú. Esa es una de las partes que no sabía, pero sí, aquí estoy tomando apunte. He aprendido mucho. Ay, bueno, Girani, súper, me alegra muchísimo. ¿Alguien más que quiera comentar algo que haya aprendido, que haya resonado antes de continuar? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora cómo romper el patrón, primero en la familia, ¿sí? Aquí les puse algunas estrategias y cómo aplicarlas para que ustedes solitos, obviamente siempre les digo, si ven que no pueden solos, busquen ayuda, vayan a terapia, conmigo o con otra persona, realmente busquen ayuda de cualquier tipo, pero que los ayuden a salir de esto porque, como les digo, estas estrategias son para el síntoma, pero necesitamos ir a la raíz, necesitamos ir a esa infancia y mirar cuál fue el tipo de familia que te creó ese patrón. ¿Listo? Entonces, lo primero, aceptar radicalmente que no puedes salvar a tu familia. Y yo siento que esa es la parte más dura, porque es sentarte y decir, bueno, ¿cuál es la vida que eligió mi mamá? Y aceptar que esa es la vida que eligió tu mamá y proyectarte, a mí me dicen que soy radical, pero sí, proyectate de una vez a que así se va a morir. Mi mamá se va a morir así, punto. Mi papá se va a morir así, punto. Mi hermano se va a morir así, punto. Mi fulanito, todos se van a morir así, punto. Ya, acepto radicalmente eso y eso es una de las partes más complejas. Entonces, ¿cómo lo aplico? De esa manera y también integrando que la única persona a la que puedo salvar es a mí misma. Eso ojalá, no sé, lo pongan de fondo de pantalla, en su cabeza, en el espejo. La única persona a la que puedo salvar hoy es a mí misma. Y lo leen todos los días. Entonces, la única persona a la que puedo salvar hoy es a mí misma. Segundo, regular tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso ha creado una huella emocional y te dice que cuando tú sueltas el control, se va a acabar el mundo. Entonces, hay una neuroasociación entre soltar el control igual a caos, controlar igual a seguridad. O sea, cuando yo estoy intentando controlar, me siento en mi espacio seguro, que de seguro no tiene nada y que es totalmente genera estrés y todo. Entonces yo necesito reeducar a mi sistema nervioso y regularlo y enseñarle a asociar, soltar el control con la calma. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Cada vez que tú conscientemente vayas a tomar una decisión en donde no estés salvando a nadie, respira profundo para que tu sistema nervioso asocie eso que vas a hacer con calma. Un ejemplo, voy a llamar a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi familia, lo que sea. Yo sé que me van a contar un problema y yo sé que me van a pedir ayuda o lo que tú quieras. Entonces, se preparan antes de eso, empiezan a respirar profundo, empiezan a decirse la última persona que le puedo salvar es a mí misma, no sé qué. Llaman y aplican la siguiente, dejar de sobreproteger emocionalmente. Entonces, si te cuentan un problema, en lugar de dar soluciones, inmediatamente preguntas, ¿qué piensas hacer con esto? Te llega tu amiga divorciada, o no, divorciada no, tu amiga te llega a contar, amiga, ay no, me pusieron los cuernos, me voy a divorciar, o no sé qué hacer, me puso los cuernos, no sé qué hacer. Ay, amiga, ¿y qué piensas hacer con eso? ¿Sí? Mira que yo no te estoy diciendo, ay, no, amiga, perdónalo o déjalo. No, no. ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué decisión piensas tomar? No entramos a dar soluciones cuando nos cuentan un problema. Entramos a preguntar qué, cómo te sientes, primero para validar, ¿no? Pero ¿qué piensas hacer con eso? Porque cuando yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué piensas hacer con eso? ¿Sí? Que muchas veces, hasta yo lo aplico en terapia, porque hay muchas veces que un paciente me cuenta una historia y yo obviamente siempre le doy los,
las sugerencias, pero hay puntos en los que yo simplemente le pregunto, ¿y qué piensas de esa situación? ¿Qué has pensado hacer con eso? ¿Sí? Porque cuando tú preguntas eso, tú inmediatamente llevas a la persona a hacerse responsable de la situación, no a salvarla. ¿Listo? Entonces, ahí lo que les decía, la llamada con la familia, hacen esa pregunta y respiran profundo. Respiran profundo todo el tiempo para que el sistema nervioso empiece a asociar que preguntar en lugar de tratar de resolver el problema es calma. Preguntar es igual a calma. Dar responsabilidad al otro es igual a calma. ¿Sí? Entonces, ahí estamos reeducando el sistema nervioso. Devolver mochilas emocionales. Siéntate a reconocer, haz una lista en hoja, escríbelo. ¿Qué cargas tengo encima que no son mías? ¿Con quién estoy cargando? ¿Con los problemas de quién? ¿Con la economía de quién? ¿Con los sueños de quién? ¿Con los traumas de quién? ¿Yo con quién estoy cargando? ¿Con la incompetencia de quién? ¿Sí? Estoy hablando de trabajos, universidad, ¿sí? Yo les cuento, en mi caso, yo tenía full ese síndrome de Salvadora, pero arraigadísimo. Y la universidad cuando tenía 18 años, yo era una necesidad de hacer el trabajo, o sea, era trabajo en grupo y yo los hacía solita, yo hacía el trabajo solita porque, y las notas eran altísimas, pero entonces yo estaba cargando a mis compañeras. Ojalá no vayan a ver este taller porque, pero sí, yo las estaba cargando, ¿sí? Y las estaba cargando y claro, imagínense un trabajo que era para 3 personas hacerlo yo solita, yo que estudiaba y trabajaba para darme la universidad y ellas que sus papás las mantenían maravillosamente chévere, pero me refiero a que no hacían nada y yo podía haberles delegado algo, pero pues también era perfeccionista, entonces si les delegaba algo les quedaba mal, entonces bueno, yo decía, no, mejor me hago cargo yo de todo, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, yo me estoy haciendo cargo de estos compañeros del trabajo, yo me estoy haciendo cargo de estas compañeras de la universidad, yo me estoy haciendo cargo de mi mamá, yo me estoy haciendo cargo de mi papá, yo me estoy haciendo cargo de la depresión de fulanito, yo me estoy haciendo cargo de la infancia de fulanito, yo me estoy haciendo cargo de que fulanito esté feliz y yo hago todo lo que él quiere para que esté feliz. Yo ahí necesito reconocerlas y empezar a devolverlas. Que estoy haciendo esto para que esta persona esté tranquila, lo siento. Eso pasa mucho con los papás, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la tendencia a dejarnos controlar de nuestros papás para que ellos estén tranquilos, porque es que, como les digo, los papás a veces refuerzan estas conductas. Cuando una mamá o un papá te dice, pero es que yo necesito saber, pero es que no haga eso porque es que, mejor dicho, me va a dar un infarto, pero mejor, o sea, como que empieza esa manipulación de me va a dar un infarto si no sé dónde está todo el tiempo, o si usted se va del país, yo me muero, mejor, eso es manipulación. Entonces, hago la lista de la carga. Estoy cargando con la estabilidad emocional de mi mamá, o de mi papá, o de mi tío, de mi fulanito. Entonces, la estabilidad emocional de mis padres es responsabilidad de ellos. Los resultados de mi compañerito del trabajo es responsabilidad de él. Los resultados de mis compañeros de la universidad es responsabilidad de ellos. ¿Sí? Todo. Los resultados o la vida o la economía de mi pareja es responsabilidad de él o de ella, ¿sí? ¿Alguien tiene levantadita la mano? Andrea, cuéntame. Yo, perdón, no sé si ya estamos en preguntas, es que hubo un tiempito que me tuve que ausentar. Aún no, pero pregúntame. Ok, perdón. No, justo que estamos en este tema, o sea, siento que me identifiqué mucho, pero la pregunta es, o sea, yo sé que es responsabilidad de ellos, pero uno, ¿cómo devuelve? Porque a veces no es tan sencillo, o sea, ellos ya se acostumbraron a que uno de por sí lleva esa carga, ¿sí? Ujú, Entonces siento que devolverla es como, no sé cómo empezar a establecer límites, la verdad, sin herir a la otra persona, que es lo que pues justo quiero, porque si a mí me pasa, por ejemplo, con mis papás. Ok, mira que ahí diste la clave para yo responderte. Lo primero, el spoiler principal es que no es fácil, no va a ser sencillo. Y lo segundo es que cuando tú hablas de sin herir a la otra persona, aquí vamos a trabajar precisamente el ego del Salvador, ¿no? Acuérdate que si mi ego de Salvadora
cree que puede salvar al otro, pues también cree que lo puede herir, ¿sí? Pero así como yo no puedo salvar al otro, yo no puedo herir al otro. O sea, no estoy hablando de físico, ¿no? Sino emocionalmente. ¿En qué sentido? Yo puedo tener la intención de herirlo. Claro, hay personas que intencionalmente tratan de dañar a una persona emocionalmente, pero que lo logre o no lo logre depende mucho de la persona. Entonces, en este caso de los papás, cuando yo entiendo que yo no tengo la capacidad de herirlos, y les voy a poner el ejemplo, imagínense que ustedes tienen una herida en el brazo y tienen una camiseta puesta que se las tapa. Y viene una persona y te saluda, como que te hace así en el brazo, como que, hola Andrea, ¿cómo estás? Si tú no tienes una herida en el brazo, a ti no te duele. Y tú como que, hola, ¿cómo estás? Chévere. Pero si tú tienes la herida en el brazo y alguien viene y te hace, hola Andrea, ¿cómo estás? Tú inmediatamente es como que, uy, me dolió, ¿sí? Pero realmente a mí, ¿qué me está doliendo? ¿La mano que me está tocando o la herida que yo tengo? Se me La pasó. mano. La mano. ¿Cómo? O O sea, de la herida yo no soy responsable, ¿o sí? sea, la herida es mía, está en mi brazo, ¿sí? Está en Ok, mi brazo. Viene alguien y me saluda, no me ve la herida porque la tengo tapada con una camisa. Viene alguien y me saluda. Si a mí me dolió, ¿qué me dolió? ¿Me dolió la mano o me dolió la herida que yo tenía? la herida. La herida que yo tenía, ¿cierto? La mano que hizo, tocármela, ¿sí? Entonces, cuando yo te digo que no podemos herir a nadie, Andrea, si yo, les voy a poner un ejemplo, si yo le digo que no a una persona y esa persona tiene herida de rechazo, yo le voy a tocar su herida y a esa persona le va a doler muchísimo, pero no porque yo le Sí, dije que no, sino porque esa persona tiene una herida de rechazo. Si yo le digo que no a una persona que no tiene una herida de rechazo, esa persona le va a dar igual, va a decir, ah, bueno, listo, chévere, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso, Andrea, entendemos que cuando yo diga mi primer no, y si mis papás les duele, no es porque yo los esté hiriendo, es porque les estoy tocando una herida que ellos tienen. ¿Y cuál es su responsabilidad? Hacerse cargo de esa herida, ¿sí? Generalmente, si tú eres codependiente, la herida de ellos es la dependencia, ¿sí? Y la dependencia entonces va a ser algo que tú les vas a tocar y ellos van a tener que trabajar. Probablemente no lo trabajen porque generalmente la mayoría de papás no están como en este mood de traumas y todo eso. Y entonces ahí viene la aceptación de acepto que mis padres tienen una dependencia emocional hacia mí y que cuando yo deje de ser codependiente les va a doler. No porque yo los esté hiriendo, sino porque ellos tienen esa herida, ¿sí? Entonces, claro, es difícil ver a los papás sufrir, pero es algo que va a ser parte de ese proceso porque tú les vas a tocar la herida. Mientras tú sigas de codependiente, no les vas a tocar la herida y ellos van a estar cómodos. Pero adivina quién sí se está hiriendo más. uno mismo. Tú, Sí, tienes ¿cierto? razón. Tú, claro, y vas a dar con parejas igual dependientes a las que vas a tener que salvar, ¿sí? Porque es lo que estamos haciendo. Entonces, en esa parte, Andrea, es muy importante entender esas dos cosas. Uno, no es fácil. Dos, no los puedo herir, no puedo herir a nadie. Yo lo único que puedo hacer es tocar heridas, pero tocar heridas no es mi responsabilidad porque yo simplemente estoy estableciendo límites. Si yo con mi límite te toco una herida, es problema tuyo por tener la herida, ¿sí? Obviamente te estoy hablando que nuestra única responsabilidad es ser asertivos, por eso les decía, yo puedo poner límites groseramente y obviamente no es lo sano, yo establezco límites asertivamente, hasta ahí llega mi responsabilidad y ojalá eso lo escriban. Mi responsabilidad es establecer límites asertivamente. Si mi límite asertivo le toca la herida a otro, es problema de esa persona. ¿Mm? Entonces, ¿cómo empezamos, Andrea? Poco a poco, ¿sí? El primer no.
Y algo que sucede cuando establecemos nuestro primer no es que nuestro ego nos va a querer hacer sobrejustificar, porque nuestra mente nos dice, no, usted no puede decir que no simplemente porque no quiere, usted tiene que armarse una película. Hay personas que hasta mienten, ¿no? Se inventan una historia para decir que no, cuando la realidad es que no quieren o no pueden, ¿sí? Entonces es importante aprender a decir que no poco a poco. Va a salir ese patrón de sobrejustificar probablemente, como que vas a tratar de justificar lo más que puedas para que no se lo tomen personal, para que no les duela, para que no te vean como la mala, pero entre más quieras controlar eso, pues más nos vamos a desgastar. Es simplemente aceptar que les voy a tocar una herida, les va a doler, su percepción sobre mí puede cambiar, no tengo el control si me perciben como mala hija aquí en adelante, tampoco es mi problema, ahí por eso hay que trabajar la identidad, mi identidad y mi valor debe ser totalmente independiente a la validación de mis papás. Yo para tener éxito necesito renunciar a querer cumplir las expectativas de hija perfecta de mis papás, o si no, nunca voy a salir de ahí. Entonces son bastantes cositas, pero a resumidas cuentas, eso sería. No sé si de pronto tal vez te confundí más o te aclaré un poco. No, me aclaraste un montón. Ya me queda mucho más claro el camino de cómo Listo. ir poniendo límites sanos. Ajá, exacto. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, íbamos en devolver las mochilas emocionales. Ok, transformar culpa con responsabilidad. Entonces, no soy culpable por no salvar. Soy responsable de mi vida. Reordenar la identidad, construir quién eres sin el rol de salvadora. Eso es súper importante. Cuando nosotros tenemos un síndrome de salvadora, una codependencia emocional o en general cualquier rasgo de personalidad, nosotros nos cuesta tanto soltarlo y salir de ahí, porque es que sin eso no sabemos quiénes somos, ¿sí? Sin eso yo no sé quién soy. Yo entro a ser una persona totalmente diferente. Les pongo un ejemplo mío reciente, con otra situación, pero para que vean un ejemplo. Yo cuando era desde niña, desde adolescente, me formé una identidad y yo era la estudiante perfecta, ¿sí? Pero esa estudiante perfecta, de calificaciones perfectas, era un estudiante que dejaba todos los trabajos para última hora, procrastinaba, y el estudio era igual a tortura. O sea, el estudio era igual a trasnocho, a no dormir, a no comer, mejor dicho, horrible. Y esa fue mi identidad en la carrera, esa fue mi identidad el colegio, en todo el estudio, en los diplomados, en los seminarios, todo lo que yo estudié, esa era mi identidad. Ahora que entré a una maestría, yo dije, no es posible que yo quiera hacer una maestría y luego el doctorado y yo no puedo seguir en la misma. O sea, yo no puedo seguir torturándome. O sea, a mí me encanta estudiar, pero que mi estudio, mi identidad sea como tortura, eso no puede seguir así. Entonces, yo me pregunté, ¿quién soy yo? ¿Qué tipo de estudiante soy yo si priorizo mi descanso, si priorizo mi salud mental? Y si suelto el control sobre las calificaciones. Claro, o sea, mi mente es como que no sé, ¿sí? Y entonces empecé a tomar acción, porque eso es otra cosa. Tú te formas tu identidad. Yo quiero ser una estudiante que estudia tranquila, que prioriza su descanso, que suelta el control sobre sus notas, pero luego de eso hay que tomar acción. Entonces, la primera acción que yo tomé, les cuento, fue que hice un trabajo. Lo hice con la técnica de Pomodoro, 25 minutos, 5 minutos jugaba con mi perro, o sea, tranquilísima. Comí, lo hice de día y lo terminé como a las 3 de la tarde. Era un viernes o un jueves y era para el lunes. Inmediatamente mi mente me empezó a decir, está mal, está mal, no, hágalo de nuevo, vuélvalo a hacer. O sea, esa idea está mal, eso está mal, vuélvalo a hacer, revíselo. O sea, mi mente empezó, no, no lo entregue. Bueno, si no lo quiere cambiar, entonces no lo entregue hoy, entréguelo el lunes, ¿sí? Como inmediatamente la identidad que había tenido todos esos años me despertó una ansiedad horrible y yo dije, wow. Si yo lo hubiera enviado el lunes, si yo lo hubiera vuelto a revisar, si yo hubiera cedido
a deshacerlo y volverlo a hacer o a trasnocharme, se me refuerza otra vez la identidad. ¿Qué hice yo? Respiré profundo, no lo volví a revisar, simplemente lo subí. Y cuando yo hice eso, perdón, y cuando yo hice eso, yo me sentí tan rara, pero tan rara, yo dije, ¿quién soy? No tengo idea quién soy. O sea, esto no es, esto no soy yo, ¿sí? O sea, no me trasnoché, lo hice tranquila, lo hice de día, comí todo. Entonces, ahí empezó a nacer una nueva identidad y continué haciendo así. Hacía un trabajo 2 días antes, un día antes, ya no me trasnocho, nada. Y entonces empezó un cambio de identidad, pero no es fácil tomar esa decisión, ¿sí? Porque como les digo, o sea, mi identidad era eso. Entonces, cuando tú tienes ese rol de salvadora, es yo quién soy si no salvo a las personas. O sea, si yo no salvo a mis padres, ¿qué tipo de hija soy? Si toda la vida he sido la hija que los salva, toda la vida he sido la hija que los saca de problemas, toda la vida he sido la hija caneca emocional que escucha a la mamá o al papá de todo, la hermana, todo. Si yo dejo de hacer eso, ¿qué tipo de hermana soy? ¿Qué tipo de hija soy? ¿Qué tipo de familiar, de prima, de tía soy? ¿Sí? Así como les conté mi historia de qué tipo de estudiante soy ahora, qué tipo de hija soy, ¿sí? Entonces, hay una construcción, hay que reordenar la identidad que yo tenía y construir una identidad completamente diferente. Y luego empezar a tomar decisiones con esa identidad y no ceder, porque eso es lo más difícil, no ceder. Así como les puse el ejemplo que yo no cedí al pensamiento de hágalo de nuevo porque todo eso está mal, ¿sí? Porque va a sacar mala nota porque eso está mal, o envíelo el lunes. Yo no cedí, simplemente vi el pensamiento, identifiqué el patrón, la misma situación. No le digas que no porque vas a lastimarlo, no le digas que no porque pobrecito, pobrecita no tiene la información, no le reconozco el patrón, simplemente no. Y con lo que les contaba con esta persona la otra vez que les conté, la última vez que conocí a alguien que yo dije, wow, patrón roto, no crean que pasó un pensamiento, solo uno pasó. Esa persona, yo le miré una parte de su cuerpo, obviamente parte es pública, pero es que no quiero ser tan específica por si alguien ve esto y no sepa quién es. Pero yo miré una parte de su cuerpo y esa parte de su cuerpo me decía que tenía una conducta ansiosa, ¿sí? Yo, esta persona hace esto, eso significa que tiene ansiedad. Y mi mente inmediatamente me dijo, ay, si tú fueras pareja de él, podrías enseñarle ejercicios de respiración y yo inmediatamente, hey. O sea, un pensamiento tuve nomás, me salió. Y yo, no, gracias, no, gracias. E inmediatamente pasó lo que les dije, que simplemente dije, no me parece atractivo una persona así, y me fui. Y eso es precisamente reconocer que los pensamientos del patrón siguen llegando, ¿sí? Tal vez cuando uno trata de cambiar llegan 20, pero cuando uno ya va saliendo puede que llegue uno. Y la importancia es no ceder ante ese pensamiento. ¿Listo? Eso es súper importante a la hora de estar cambiando esa decisión. Identidad, perdón. Y por último, fortalecer límites. Los límites son la clave fundamental después de aceptar radicalmente. Los límites ya es como llevarlo a la acción. O sea, los límites es la acción. La aceptación es mental, pero los límites ya es físico, ya es valido la emoción, pero establezco el límite y devuelvo tu responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo, y es que es súper cruel y súper, o sea, suena súper cruel y es súper duro porque van a haber situaciones, y lo he visto en pacientes y casos, en donde, por ejemplo, un tema muy sensible es la economía, el dinero, ¿no? Que si un familiar no tiene para comer, pero nunca tiene para comer y no busca trabajo y no encuentra trabajo y ya se acostumbró a que yo todo el tiempo le doy dinero, que me diga un día, ay, no tengo para comer, ¿será que me puedes mandar para comer? Y tú decirle, mira, hoy no te puedo colaborar.
y que tu mente te diga, pero sí tienes ahí, ¿por qué no? O sea, ¿lo vas a dejar aguantar hambre? Eso es durísimo, porque tú te vas a sentir la peor persona del mundo, ¿sí? Porque tienes ahí. Pero ese tipo de decisiones van a empezar a ti a hacerte entender que tú no tienes por qué salvarlo, que es una persona adulta y que él necesita hacerse responsable de su comida, ¿sí? Porque estamos hablando de una necesidad fisiológica básica. No se trata de irnos al extremo de volvernos crueles e insensibles, pero uno sabe cuando una persona ya tiene un patrón de usarlo a uno, económicamente, emocionalmente, uno ya sabe. O sea, una cosa es que una persona, tú digas, no, esa persona jamás en la vida me ha pedido un favor, digamos, de dinero y me dijo que se le murió alguien, y, o sea, listo, claro, venga, yo le ayudo, sí, sí tengo. Pero una persona que tiene el patrón de toda la vida estar en las mismas y usarte económicamente, tú ya sabes que eso es un patrón. Entonces ahí es donde hay que establecer esos límites. ¿Listo? Importante. Y ya lo último para cerrar el taller de hoy es cómo romper con el patrón ya interpersonal, que ya les he ido adelantando un poquito, pero aquí les hice un cuadrito resumen. En mi relación de pareja, no rescates, no justifiques, no maternices, no paternices. ¿Qué es eso de yo no conseguirme un novio, sino que conseguirme un hijo? ¿Qué es eso de yo no conseguir una novia, sino conseguir una hija? Eso es maternizar o paternizar, y esto aplica para hombres y mujeres. Hombres que eligen mujeres que no se saben valer por sí mismas económicamente, que no se saben valer por sí mismas físicamente, que emocionalmente tampoco logran estar bien emocionalmente por su cuenta, sino que necesitan de su pareja para estabilizarse, ¿sí? Entra el hombre a ser como su papá. Y ahí es donde vemos relaciones de pareja, de hombres mayores con niñas que buscan precisamente esa figura paterna, y eso hay una relación disfuncional tremenda, ¿sí? Importante esa parte. Maternizar, entonces, elegir una pareja que yo tenga que encargarme económicamente de él, ¿sí? O emocionalmente. O hay mujeres que se casan, o sea, hay mujeres y hombres que se casan con su hijo o con su hija. Y vemos esposas que tienen que estarle levantando los boxers al marido de donde los deja tirados, o hombres que tienen que estar ahí resolviéndole absolutamente todo, no desde lo sano, porque está maravilloso si mi marido me quiere resolver todo, pero desde lo sano que es, que yo no lo necesito, ¿sí? Mi marido me resuelve todo, pero porque él quiere, no porque yo lo necesite. Y mi marido me resuelve todo porque él sabe que no lo necesito y aún así lo quiere hacer. Es muy diferente un novio, un esposo que te resuelve todo porque le nace, pero él sabe perfectamente que tú tienes tu dinero, que tú tienes tu cosa, que tú eres autosuficiente, que tú no lo necesitas, pero aún así le nace hacerlo, sano. Pero un esposo, un marido que te resuelve todo porque dices que esta muchacha, si yo no le resuelvo esto, se muere de hambre o no sabe cómo hacerlo, ahí es donde hay un problema, ¿sí? Entonces, lo mismo con la mujer, o sea, una cosa es, por ejemplo, como va a ir por el lado de la comida, una cosa es yo casarme con alguien y yo cocinarle a mi esposo porque quiero, porque me nace, pero yo sé que si mi esposo, yo un día me voy de viaje, él sabe prepararse su comida, pero mujeres que se casan con hombres que no saben fritar un huevo, ¿sí? Y que tienen que cocinarles porque el día que se van, y el día que se van de viaje tienen que dejarle 3 ollas de comida hecha porque pues si se van de viaje y no les cocinan, entonces el hombrecito se muere de hambre, ¿sí? Miren que esto sucede de ambos lados, o sea, no está mal hacer la situación como tal. No es que esté mal cocinarle a mi pareja, no es que esté mal apoyar a mi pareja económica, no, es cuando yo lo hago porque el otro no puede. Ahí es donde hay una codependencia. ¿Sí? Ahí. Trabajo, aprender a delegar, soltar el control sobre los resultados de los otros. Lo mismo que les decía con el tema de la universidad también. Amistades, evitar relaciones unilaterales. ¿Que es una relación unilateral? Que solamente un lado la sostiene, un lado da, un lado apoya, un lado contiene y el otro se recarga, el otro
Ahí no, hay que elegir la reciprocidad. Yo te escucho, tú me escuchas. A mí me parece tan maravilloso, me encanta. O sea, yo conozco amistades donde ambos o ambas van a terapia. Y me parece algo tan espectacular porque es como uno sentarse con una amiga que va a terapia o que ya fue a terapia, es como nos sentamos a contarnos nuestros chismes y nuestros problemas, pero cada una sabe que la otra lo está trabajando con su terapeuta. Entonces no es en plan, te estoy cargando con todo, sino que te estoy contando. Y como para apoyarnos. Y a mí eso me parece súper chévere. No digo que haya que ser así, ¿no? Pero sí que yo sepa que mi amiga o mi amigo lo está trabajando y que lo único que quiere es compartirlo conmigo y de pronto acompañamiento, y él también me acompaña, pero ninguno de los dos está cargando al otro con los problemas de la vida, ¿sí? Ni ninguno de los dos quiere salvar a otro, ni quiere decirle qué hacer. Súper importante, porque eso también es otra cosa. Las amigas o los amigos que tienen ese síndrome de Salvador son tan fastidiosos, y se los digo de frente. Oiga, nadie le está pidiendo su opinión, nadie le está diciendo su opinión y empiezan como que, no, tú deberías hacer eso, no, pero eso que tú estás haciendo está mal, no, no hagas eso, haz lo otro, mira, esto está mejor. Nadie te está preguntando, ¿sí? Ni siquiera, a veces ni siquiera nadie les pregunta, pero su síndrome de Salvador es como que, yo sé que es lo mejor para ti, hazlo así, ¿sí? Y eso no es sano, no es sano. Hijos. Enseñar responsabilidad, no dependencia, súper importante. Hay padres, estoy contando solo el otro lado de la historia, pero hay padres que son codependientes de sus hijos. Hay padres que dicen, yo no suelto a mi hijo, no suelto a mi hija porque si lo suelto se muere de hambre, porque si lo suelto, pobrecito, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Y entonces los hijos son los que tienen dependencia emocional de los papás. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a ser responsables, sino que les enseñaron a depender. Padres que le hacían todo a los niños, padres que todo se lo resolvían, no le enseñaron a resolver un problema en el colegio, en la universidad, ya padres, o sea, padres de 70 años resolviéndole problemas a hijos de 40. ¿Qué es eso? ¿Sí? O sea, está bien el acompañamiento y el apoyo, pero un adulto de 40, 50, 30 que esté dependiendo emocionalmente, económicamente de sus padres, me funan si quieren, pero eso no es sano, eso no va, no va. Comunidad. Servir sin sacrificar mi identidad, no ser el apaguincendios. Bueno, ese apaguincendios es esa persona que todo el mundo sabe que si hay un problema lo llaman, porque siempre dice que sí, ¿sí? Y aplica en cualquier comunidad, aplica también en las iglesias, también. Hay personas que en las iglesias o en las comunidades, en la junta local, bueno, yo qué sé, cualquier tipo de organización comunitaria, no saben decir que no, ¿sí? Y sacrifican su tiempo en familia y sacrifican sus propios proyectos por estar todo el tiempo ahí apagando incendios. Hay que establecer límites también en la comunidad. Salvadores del mundo. Entonces, aceptar que no eres Dios, si no crees en Dios, aceptar que no eres, no sé, que la materia, bueno, no, ahí ya me comentarán los ateos cómo podríamos reemplazar eso, pero aceptar que no eres esa fuerza que puede unir al mundo ni controlarlo. Para los que creen en Dios, aceptar que no eres Dios, limitar tu consumo de noticias. Si tú ves que tienes un síndrome de Salvador global con el feminismo, bájale al consumo de hombres que matan, violan, bájale a eso, bájale, ¿sí? Va a seguir pasando, lo veas o no lo veas, va a seguir pasando. Entonces, bájale al consumo por tu salud mental y revisa qué puedes hacer tú desde un lugar sano. Ah, bueno, Mayra, es que yo puedo difundir información de manera sana sobre líneas de atención, o puedo difundir información sobre señales de auxilio en caso de que alguien te esté acosando, o puedo, no sé, imprimir panfletos de números de violencia doméstica y pegarlos en los postes de mi barrio. Cosas que sean sanas, ¿sí? Que no le están haciendo daño a nadie, que están ayudando a personas, pero desde un lugar sano, no desde un lugar de odio, de rencor, rompiendo cosas. Y lo último, hacer solo lo que está dentro de tu control. Como les digo, si yo soy vegana activista, o sea, está dentro de mi control, yo si quiero por mí, ay, mira, es que voy a imprimir unos panfleticos
sobre todas las marcas de maquillaje que testean en animales y las pego en los postes de mi barrio. Ya, eso está dentro de mi control. El que quiera leerlo y que lo entienda bien. Ah, que hay personas que lo leen y les da igual y siguen maquillándose con eso. Problema de ellos. No puedo hacer nada más. Porque es que eso es lo que pasa. La gente que tiene este odio y este síndrome de Salvador global se va en contra de los que no lo tienen o de los que no les importa. Por ejemplo, entonces empiezan a tirarle odio a mujeres. Voy a seguir con el de testeo en animales. Tirarle odio a mujeres que se maquillan con marcas que testean en animales. O sea, si me lo preguntan a mí me parece horrible que testeen en animales. No tengo conocimiento exacto de todas las marcas que testean en animales. Sí, cuando voy a comprar una marca verifico que no testé en animales, pero tengo conocidos que no les importa y que si yo quisiera hacer algo, pues yo les puedo decir, ve, esta marca testea en animales, qué feo, ¿no? Pero si la persona lo quiere seguir usando, ya suelto el control, ¿sí? Es como si yo no como carne, cuando yo fui vegana, yo no comía carne y cuando yo fui vegana, yo tenía este patrón de salvadora global, porque yo quería que todo el mundo dejara de comer carne. Entonces, cuando yo veía a alguien que comía carne, yo era como que, uy, ¿tú comes carne? Uy, qué breza contigo, o sea, qué falta de conciencia con los animales, por Dios. Y me parecían súper inhumanos y súper insensibles y toda la cosa. Y sentía rabia. Entonces imagínate eso tan irracional, cuando la realidad es que cada persona tiene pensamientos diferentes y la idea es defender nuestros ideales desde un lugar sano, solamente con lo que controlamos. ¿Listo? Reflexión final, para que tú te hagas esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando salvar a otros? ¿Quién soy yo cuando no estoy tratando de salvar a mis papás? ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando salvar a mi pareja? ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando salvar a mis compañeros del trabajo? ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando salvar a mis compañeros de la universidad? ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando salvar al mundo? ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando salvar a los animales? ¿Quién soy yo sin ese síndrome de Salvador? ¿Quién soy yo sin la codependencia emocional? Y cuando respondan esa pregunta y agréguenle otra. ¿Por qué valgo? ¿Sí? Si antes yo creía que valía por salvar, si ya no voy a salvar, ¿qué me va a hacer valiosa o qué me va a hacer valioso? ¿Por qué las personas me pueden elegir o por qué las personas van a querer estar conmigo si no las voy a salvar? Todas esas cuestiones, anótenlas, véanse el video de nuevo para que reflexionen. ¿Listo? Y bueno, chicas, ese sería el taller de hoy. La verdad es un taller que me gusta mucho porque yo lo viví. Tengo muchos pacientes que lo han vivido, que han salido de eso, otros que están en proceso, otros que apenas se están dando cuenta. Pero créanme que al otro lado hay mucha liberación, hay una libertad de decir que no, hay una libertad de decir las cosas de frente como son, sin dejar de ser asertivos. Hay una libertad de todo, de comunicación, porque yo recuerdo que cuando uno tiene ese síndrome, uno la piensa tanto para decir que no, uno la piensa tanto para decir lo que piensa, uno la piensa tanto para, uy, ¿cómo digo esto sin que la otra persona se moleste o sin que la otra persona me deje de hablar o sin que la otra persona reaccione feo? Y cuando ya uno lo supera es como que yo lo digo, problema suyo si se enoja, ¿sí? Y si me empieza a gritar, pues me voy, porque ese es mi límite. Y ya. Y suena súper sencillo cuando estás al otro lado, pero obviamente es un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo. Y todo el tiempo debemos estar atentos de que no regrese cuando ya salimos de ahí. Pero créanme, se los digo, sí se puede salir de ahí, sí se puede sentirse valioso, valiosa, lejos del síndrome de Salvador, lejos de la codependencia emocional. O sea, sí se puede. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, algún comentario para terminar. ¿Qué fue lo más chévere que les pareció del taller? Algo que no sabían y aprendieron. Andrea, Nadia, Yani, Girani, comentarios así corticos, si alguien quiere hacerlo. Mayra, buenos días. Buenos días. Pero
Con el tema del síndrome de Salvador, de cierta manera me he identificado bastante, más por el tema de arraigarme a la familia, porque más que querer salvar a mi familia, que a veces sí me lo atribuyo como tal, el no dejar sola a mamá también suele ser muy difícil, porque quieras o no influye bastante en la perspectiva que tiene y en, bueno, a mí me influye bastante en la parte emocional. Soy muy emotiva, entonces verla así me pone triste. Creo que son problemas que ella todavía tiene que resolver, lo entiendo, pero aún se niega a hacerlo. Entonces, ¿cómo poder desligarme poco a poco o que no influya tanto su reticencia por el cambio o por querer encontrar o tener conciencia de lo que está haciendo? Ahí lo que yo te puedo recomendar es que poco a poco, como tú dices que te sientes triste cuando tu mamá está triste, ¿me dijiste? ¿Sí? Más o menos así porque es como una responsabilidad. Sé que es por la soledad o porque siente que no somos, no estamos siendo, no estamos siendo afín con ella. Ujú. Entonces, así, eso suele pasar. Exacto. Entonces, lo primero es mirar la realidad. Nadia, puede que mi mamá, o según lo que estoy viendo, mi mamá depende emocionalmente de sus hijos. Mi mamá depende emocionalmente de sus hijos. Eso es una herida grandísima. Pero, ¿qué pasa? Te sientes triste cuando ella está triste porque la ves como una víctima. O sea, y acá usamos esa palabra, tú me dirás qué palabra usas, pero dime si tu mente no te dice como que pobrecita mi mamá, pobrecita si ella sola, pobrecita sola. Dime si no te dice eso. Más porque a veces tengo que cambiar planes para poder acomodarme a que no lo esté. ¿Y por qué no quieres que lo esté? Porque yo sé que el tema de poder amar tu soledad y estar afín con esta y crecer en base a esta es difícil. Ujú. Y sé que ella ha pasado por mucho y que esto para ella, o sea, más que un, como ella lo dice, me siento muy bien estando sola, pero en realidad cuando lo está, no se siente bien. O sea, se nota bastante el cambio de humor que tiene y todo lo que hace justamente para poder Mm. este, dejar de sentirse así. No sé, por eso. Exacto. Entonces ahí es donde entra Nadia, lo que tú me dices, o sea, cambias tus planes por evitar que ella esté sola. Pero es importante que cuando dejamos de ver a nuestra mamá como víctima por todo lo que ha pasado, porque te entiendo esa parte de todo lo que ha pasado, yo creo que nada de lo que tú viviste en tu infancia se acerca a lo que ella vivió en la infancia de ella, fue muy dura. Cuando tú empiezas a ver que dejarla sola o permitirle, más bien yo diría permitirle estar sola, es la oportunidad que ella tiene de conectar con esa herida y poder trabajarla. Ya tú no vas a ver dejarla sola como algo negativo, sino como algo positivo. Sí, le cambia el humor, sí, va a estar triste. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con ella, tú eres como un analgésico. Imagínate que tenemos un tumor en la cabeza y cuando duele la cabeza yo me tomo un analgésico. Tú eres el analgésico de tu mamá, que le alivia el dolor, pero ¿le vas a quitar el tumor de la cabeza? No. ¿O sí? No, no, definitivamente no. No, ¿cierto? ¿Cómo se le va a quitar ese tumor de la cabeza a esa persona? Dejando de tomar analgésicos para que le duela tanto y cuando le duela tanto, esa persona va a tener que decir, oiga, esto es como más grave de lo que yo pensaba, necesito ayuda. ¿Sí? Las personas que son codependientes no permiten que la persona dependiente busque ayuda porque todo el tiempo le están durmiendo el dolor. Solo un dolor tan grande nos mueve a buscar ayuda. Entonces, cada vez que tú eh, evites que ella esté sola, tú estás haciendo, llévate esto del analgésico, tú le estás haciendo de analgésico y no estás dejando que le duela lo suficiente para que ella se mueva a buscar ayuda. Yo sé que aunque no parezca, porque a veces no parece, como uno dice como que no, ella nunca va a buscar ayuda, créeme que cuando el dolor sea lo suficientemente fuerte,
y grande y sostenido, ella va a buscar ayuda, ¿sí? A menos, obviamente te pregunto, ¿ideas suicidas hay? No, de hecho, cuando se pone así, se hunde en el alcohol. Y eso es lo que no me gusta. Hay alcoholismo. Mira que sí, claro. Sí viste lo que hablamos de las familias con adicción, ¿no? Y de ahí viene la codependencia. Grupos, ella estaba en Alcohólicos Anónimos, grupos de apoyo. ¿Qué ha hecho con el alcoholismo? No, en realidad no es siempre, simplemente son por momentos. Ella dice que así suelta las emociones, pero obviamente yo lo veo como algo negativo porque yo no soy afín al alcohol. Entonces suele ser muy vulnerable a situaciones cuando está bajo los efectos del alcohol. No es que termine ebria hasta las patas ni que sea tanto ni frecuente, pero sí he notado que cuando se siente así suele tomar como un anestésico y soltar Y contigo de no cierta toma. manera. Contigo no toma, sí toma. Yo no tomo, entonces es como que yo la veo y le Ah, digo, ya bájale, la ajá. cuido, O pero sea, no, cuando está contigo, toma. También. solo se lo hace cuando hay momentos especiales en la familia. No es que lo haga diario o como si fuera agua, no. Ah, ok. Aprovecha los momentos especiales, pero sí exagera con el tema de la ingesta de alcohol. Ok, listo. Entonces, exactamente eso, Nadia. O sea, eso es lo que te puedo decir hoy. Mira, llévate el ejemplo del tumor de la cabeza y llévate la idea que te estoy diciendo de cada vez que tú tengas la oportunidad de dejarla sola, hazlo porque la estás ayudando, porque la estás empujando a sentir ese dolor. Y créeme que en algún punto el dolor va a ser tan grande y tan sostenido que ella va a buscar ayuda. O la otra opción es que no busque ayuda e intente resolverlo de cualquier otra forma, que ahí es donde entra la parte de soltar el control. Obviamente, Nadia, ya cuando uno entra a intervenir como familia, lo que yo te decía, o sea, si ya hay conductas suicidas, conductas adictivas, ahí sí, ¿no? Que tú digas, ok, pero mientras no haya adicciones de nivel indigencia, o sea, vivir en la calle, o no hayan conductas suicidas o autolesiones, que es como lo más peligroso, hay que dejarla que se exponga al dolor, ¿sí? Míralo como una manera de ayudarle en su proceso, porque mientras tú le sigas durmiendo el dolor con tu compañía, el tumor va a seguir ahí. No Ok, sé, Mayra, no sé si gracias. te dio un poquito de claridad o te confundí más, siempre pregunto eso. No, no, sí, me dice bastante claridad, solo que yo soy la que se retiene a dejarla que lo sienta, porque no me gusta verla así. Entonces, eso, ahí está el complejo de Salvadora. Ahí está, completamente, sí. Y mira que, ¿cómo puedes hacerlo? O sea, como te digo, no sé si te enseñaron, ¿qué te enseñaron sobre llorar? ¿Te enseñaron que llorar estaba mal? Bueno, a mí en la familia sí, pero con el tiempo obviamente yo aprendí que la vulnerabilidad es parte del ser humano, entonces me permito hacerlo, pero Y, con ella es diferente. ajá. Entonces, es como cambiar el chip en toda la familia. Aquí la oveja negra tratando de cambiar el chip. Es Sí, difícil. Ujú. pero mira que aunque conscientemente lo sabes, inconscientemente todavía no lo has integrado, porque si no quieres ver a tu mamá llorar es porque todavía inconscientemente crees que llorar está mal o que llorar es feo, que llorar, o sea, que está mal básicamente, ¿sí? Cuando yo entiendo que llorar es liberador, yo quiero que todo el mundo llore. A mí me pasa ahorita que lo tengo integrado, o sea, a mí me encanta ver a la gente llorar. Pero ¿en qué sentido? En que yo sé que si Ujú. estás llorando es porque se está liberando de algo. Y cuando te pongo un ejemplo con mi mamá, antes cuando yo tenía el síndrome de Salvador y discutíamos y ella lloraba, a mí me partía el corazón y me sentía la peor hija del mundo. Me Pero pasa, ahora, dime, me pasa. sí, pero ahora yo discuto con mi mamá y ya ni siquiera le digo nada, pero ella llora igual. Y yo la veo llorar y yo lo único que pienso es, le toqué una herida y la está liberando. Y yo, bien, bien por ella, chévere, ¿sí? Lo mismo cuando alguien me dice algo y yo lloro. Yo inmediatamente es, ¿qué herida me tocó? Entonces, necesitamos continuar integrando, Nadia, que llorar es igual a liberar. Si yo integro que llorar es igual a liberar,
Cuando mi mamá esté llorando, yo voy a sentir alegría, y suena feo, pero yo voy a sentir alegría porque Sí. yo sé que mi mamá está liberando ahí algo que tiene que liberar, ¿sí? Y te lo digo porque me pasa ahorita. Yo ahorita veo a alguien llorar y yo lo felicito. Y mis pacientes, o sea, con mis pacientes también, como, ay, Mayra, lloré 3 días, yo, chévere, maravilloso, porque es que estás liberándote. Entonces, mira que yo ya tengo una connotación positiva de llorar, por eso no me afecta ver llorar a mi mamá, ahora, ¿no? Antes sí me partía el alma y me sentía horrible, pero ahorita que ya superé ese síndrome, yo ahorita mi mamá llora y yo me alegro. Y obviamente ella me comunica que está sufriendo y que todo, y yo, bueno, hay una herida ahí, hay que sacarla y ya. Y pueden que me digan insensible y todo, pero créeme que cuando tú integres llorar igual a liberar, vas a permitirte llorar a ti y vas a permitirle a los demás que lloren. Y si algún día, no sé tú o alguien aquí quiere tener hijos, necesita aprender eso porque cuando el niño llore, tú no vas a querer que no llores, sino estás llorando porque te estás liberando de una emoción, ¿sí? Y lloras. No sé qué piensas de eso. Creo que aún me falta integrarlo por completo, pero agradezco mucho tu perspectiva porque no lo había visto de esa manera. Gracias. Listo, Nadia, con mucho gusto. Igual, sí, es cuestión de integrarlo y de analizarlo, ¿no? Porque pues también está siempre la opción de tener una perspectiva diferente, pero analízalo por ese lado a ver cómo te va. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por tu pregunta porque yo sé que lo que te respondí puede darle luz a muchas personas. Entonces, chicas, bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Gracias por asistir al taller. Si conocen a alguien que es codependiente, envíenle el taller, compártanle el link. Si conocen a alguien que tiene síndrome de Salvador, Salvadora, compártanle el link. Y pues nos vemos en la próxima ocasión. ¿Listo? Que estén muy bien, chicas. Cuídense mucho. Gracias, Chao. María. Ay, Saludos. gracias. Cuídate. Chao.